Hola a todos, resolvemos en este vídeo un ejercicio de lentes delgadas en el que vamos a utilizar la ecuación del fabricante, la conocida como ecuación del fabricante de las lentes, y bueno, que ya veremos, aunque que nos dice el enunciado que es una lente plano-cóncava, como la que vemos aquí en la imagen, con una cara cóncava y otra cara plana. Empezamos. El enunciado del ejercicio dice así: disponemos de una lente plano-cóncava, como la que vemos en esta imagen, con una cara cóncava en el sentido en el que incide la luz, que siempre suponemos que es de izquierda a derecha, y la otra cara, la cara posterior, en este caso plana, en la que su cara esférica tiene un radio de 70 centímetros y está construida con un vidrio con índice de refracción de 1,7 y nos pide distancia focal y potencia de la lente, distancia a la que se formará la imagen de un objeto de 15 centímetros de altura situado a 3,5 metros de la lente y explicar el tipo de imagen que se va a formar y por último dibujar el objeto, la lente, el diagrama de rayos y la imagen. Bien, es un ejercicio de lentes delgadas en el que, como en todos los ejercicios de lentes delgadas, tenemos una serie de herramientas que las recordamos antes de empezar, que son la ecuación de las lentes delgadas, también conocida como ecuación de Gauss de las lentes, la ecuación del fabricante, que utilizaremos pues, en este ejercicio, ya que los datos que nos dan pues es el índice de refracción de la lente y los radios de las caras anterior y posterior de la lente. También que la potencia es igual a la inversa de la focal. Y por último, la relación entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, primero el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, que es lo que conocemos como aumento lateral. Recordamos que S' es la posición de la imagen respecto de la lente, S la posición del objeto, F' la distancia focal de la lente. R1 radio anterior o de la cara anterior de la lente, R2 radio de la cara posterior de la lente y N índice de refracción. Bueno, estas son las herramientas que vamos a utilizar en este ejercicio de lentes delgadas y en cualquier otro similar. Empezamos. Bueno, pues lo primero que nos pide es la distancia focal y la potencia de la lente. Y como ya comentábamos anteriormente, para hallar la distancia focal y posteriormente la potencia de la lente, vamos a utilizar la ecuación del fabricante, porque los datos que nos da el enunciado, pues son el radio de la cara anterior de la lente, 70 centímetros. El radio de la cara posterior no nos lo da, pero al ser plano nosotros tenemos que saber que su radio curvatura es infinito. Y el índice de refracción de la lente, del vidrio que forma la lente, que es 1,7. Es decir, conocemos esto, esto y esto, y nos está pidiendo la distancia focal, este valor de aquí. Pues sustituimos 1,7 menos 1 por 1 partido por menos 70, importante, negativo. Negativo porque el centro de curvatura de esta lente, de esta cara de la lente, está a la izquierda. Sería el centro correspondiente a la esfera si se cerrase. Y está a la izquierda de la lente. Y cualquier distancia a la izquierda de la lente, por convenio de signos, la tenemos que tomar negativa. Entonces la principal, o una de las dificultades del ejercicio, es darnos cuenta de que esto lo tenemos que poner negativo. Si lo ponemos positivo, pues nos vamos a equivocar y no va a salir el resultado correcto. Menos 1 partido por R2, y R2, como ya hemos comentado, al ser una cara plana es infinito, igual a 1 partido por la focal. Evidentemente, como siempre, 1 partido por infinito es 0, y aquí nos queda 0,7 por menos 1 partido por 70 es igual a 1 partido por F'. O lo que es lo mismo, menos 0,7 partido por 70 es igual a 1 partido por F'. Y de ahí despejamos F'. F' sería igual a 70 entre 0,7
que es 100 centímetros. Esa es la distancia focal de la lente, 100 centímetros. Nos sale una focal negativa que implica que la lente es divergente. Y con este valor de la focal podemos calcular la potencia. La potencia, como ya hemos comentado, es la inversa de la focal, pero aquí, importante, tenemos que expresar esa distancia en metros para que la potencia nos dé en dioptrías. Entonces sería 1 partido por menos 1, menos 100 centímetros expresado en metros, menos 1, con lo cual nos da menos 1 dioptría. Y ya tenemos resuelto el primer apartado del ejercicio. Vamos ahora al segundo. En el apartado B nos piden la distancia a la que se formará la imagen de un objeto de 15 centímetros de altura situado a 35 centímetros de la lente. Bien, para eso ya vamos a utilizar la ecuación de las lentes delgadas, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. Sustituimos, la posición del objeto es 35 centímetros a la izquierda, por tanto vamos a poner menos 35 centímetros y la distancia focal es menos 100. Y bueno, vamos despejando, menos 1 partido por 100, y este término, este menos y este menos, nos quedaría positivo, menos por menos sería más, pero lo tenemos que mover hacia el lado derecho de la ecuación, con lo cual al final tendríamos menos 1 partido por 35. Y bueno, operamos ahí con fracciones. Podemos hallar el mínimo con un múltiplo de 35 y 100 es 700. Nos quedaría menos 7, menos 20. Es decir, menos 27 partido por 700. Y una vez que estamos aquí, como 1 partido por S' es menos 27 partido por 700, S' es menos 700 partido por 27, que es menos 25,93 centímetros. Vamos a calcular ahora el tamaño de la imagen, no la pide el ejercicio, pero lo podemos hacer sabiendo que a partir del aumento sabemos que la relación entre el tamaño de la imagen y del objeto, I' partido por I, es también S' partido por S, y por tanto I' es S' partido por S multiplicado por I. Como ya tenemos todo, lo podemos hacer. Menos 25,93 entre menos 35 multiplicado por 15, que es 11,11 metros. Bueno, y con estos datos podemos también hablar un poquito de las características de la imagen. Nos lo pide el enunciado, nos dice, explica qué tipo de imagen se forma. Y bueno, como nosotros estamos viendo que el tamaño de la imagen es más pequeño que el tamaño del objeto, podemos decir que la imagen es menor. También como la imagen tiene un valor positivo y el objeto también tiene un valor positivo, es decir, ambos van a estar por encima del eje óptico, podemos decir que la imagen va a ser derecha. Y por último, como vemos que en la posición de la imagen es a la izquierda de la lente, eso significa que no va a estar dada por el corte de los rayos refractados, sino por sus prolongaciones. Y por tanto la imagen también es virtual. Menor, derecha y virtual. Lo veremos en el próximo apartado de manera gráfica. Este tercer apartado nos dice dibujar el objeto, la lente, el diagrama de rayos y a partir de todo eso obtener la imagen. Lo hacemos. Bueno, y este sería el trazado de rayos. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito. Y bueno, vemos que, como siempre, los rayos. Un rayo que vaya paralelo a la salida
paralelo al eje óptico, a la salida se debe refractar en la dirección de la focal imagen. La focal imagen está para acá atrás, para la posición 100 centímetros hacia la izquierda, porque es una lente divergente. Aquí lo tenemos, representada la lente divergente. Un rayo que vaya al vértice o al centro de la lente divergente debe refractarse sin desviarse. Y por último, un rayo que apunte hacia la focal objeto o que pase por la focal objeto no va a llegar a la focal objeto porque la focal objeto estaría por esta posición, por 100 centímetros. Al refractarse debe salir paralelo. Vemos que los tres rayos refractados no se cortan, lo que sí se van a cortar son sus prolongaciones hacia atrás. Este rayo, este otro rayo y este rayo, las prolongaciones hacia atrás que se cortan en ese punto, que es donde se forma la imagen. Repetimos, un rayo paralelo, al refractarse debe ir en la dirección de la focal, esa dirección. Hacemos el trazado de los rayos incidentes y refractados siempre en forma continua y los rayos, las prolongaciones discontinuos para poder distinguirlos. Un rayo que pase por el centro de la lente se refracta sin desviarse en las lentes delgadas, y un rayo que apunte hacia la focal imagen, que debe estar por aquí aproximadamente, estos 50, pues por aquí debe estar la focal objeto, no la imagen, lo he comentado mal. En esa dirección, al refractarse, debe salir paralelo. Los tres rayos divergen, no se cortan. Tenemos que ver lo que hacen sus prolongaciones, y sus prolongaciones se cortan aquí, aproximadamente en menos 27, como hemos visto, que es donde se forma la imagen. Y vemos como en efecto la imagen es menor, es derecha y es virtual. Bueno, un saludo para todos, espero que se haya entendido.